Welcome to Pro Español. Hola a todos, me llamo Elena y hoy vamos a hablar sobre cómo aprender español. Empecemos. El miércoles voy a la escuela. Al comienzo de la clase, un estudiante dice: empecé a leer más. Siento que es bueno para mí. Puedo notar que mi gramática mejora, pero tengo un problema. Cuando leo y no sé una palabra, la busco en el diccionario. Luego continúo leyendo. A veces, cuando vuelvo a ver la misma palabra 10 minutos después, no la recuerdo y tengo que buscarla otra vez. ¿Puedes ayudarme a recordar mejor las palabras? Nuestra profesora dice que es una pregunta interesante y nos da esta explicación. Es normal que no recuerdes la nueva palabra de inmediato. Por lo general, tendrás que buscar la palabra 5 veces antes de recordarla. También habrá palabras que tendrás que ver 10 o 15 veces. Estas palabras suelen ser verbos. Cuando aprendemos una palabra nueva, la palabra pasa por fases. Solo cuando alcanzas la última fase, recuerdas muy bien la palabra. Hay 5 fases. Vamos a repasarlas ahora. La primera fase es el momento en que ves la palabra por primera vez y no la conoces. Buscas la palabra en el diccionario. La segunda fase es el momento en que ves la palabra por segunda vez. Sabes que ya la viste antes, pero aún no recuerdas su significado. Vuelves a buscar la palabra en el diccionario. La tercera fase es el momento en que vuelves a ver la palabra y sientes que podría significar algo, pero no estás seguro. Por ejemplo, sabes que la palabra es algún tipo de objeto, un animal o un verbo. La cuarta fase es el momento en que ya sabes lo que significa la palabra cuando la ves, pero no eres capaz de recordarla cuando quieres decirla. Cuando esto ocurre, la palabra está en tu vocabulario pasivo. La quinta fase es el momento en que puedes usar la palabra cuando hablas. Ahora puedes ver que hay 5 fases en total. ¿Entiendes ahora por qué no es posible recordar una palabra nueva cuando la ves por primera vez? Generalmente no es posible saltarse todas las fases con el primer encuentro con la palabra. Tienes que ver o escuchar cada palabra muchas veces y dejar que pase por todas las fases. Puedes alegrarte no solo cuando aprendes una palabra nueva perfectamente, sino también cuando pasas de una fase a otra. Cuando eso sucede, estás más cerca del objetivo final, que es usar la palabra sin problemas en la comunicación cotidiana. Me parece interesante. No sabía sobre estas fases, pero todo es lógico. Yo también he tenido esta experiencia. Cuando miro una palabra nueva en el diccionario, pero 2 minutos después no sé qué significa y tengo que buscarla de nuevo. Me siento tonta cuando no recuerdo la palabra. Ahora sé que está bien no recordar una palabra para siempre cuando la veo por primera vez. Necesito más encuentros con la palabra antes de poder usarla bien. Después de la escuela, voy a mi entrenamiento de fútbol. Nuestro entrenador nos dice que habrá un partido el sábado. El equipo de la escuela jugará contra otro equipo escolar de Cambridge. Nuestro entrenador me dice que vaya y juegue para el equipo de la escuela. Estoy muy feliz y espero con ansias el partido del sábado. Cuando quieras recordar una palabra nueva, necesitas ver o escuchar la palabra unas 10 veces.
Al día siguiente, voy de nuevo a la escuela. Uno de los estudiantes tiene una pregunta importante. Quiere saber cómo mejorar sus habilidades de escucha y cuál es el mejor método. Nuestra profesora dice, gracias por tu pregunta. Tener buenas habilidades de escucha es muy importante para la comunicación. Si no entiendes lo que las personas están diciendo, será difícil hablar con ellas. Hay muchos materiales en Internet para los estudiantes de español. Algunos estudiantes pueden tener problemas para elegir los materiales adecuados para ellos. Ahora quiero decirte qué materiales puedes usar para practicar la escucha. Hay dos tipos de materiales que puedes usar para escuchar. Puedes escuchar algún audio o puedes ver una película. Estos son dos tipos de materiales diferentes. Cuando escuchas un audio, es bueno conocer el 95% o más de las palabras. Si el audio tiene muchas palabras nuevas, lee el texto primero si es posible y busca todas las palabras nuevas en el diccionario. Cuando practicas la escucha, estás practicando obtener información del lenguaje hablado. No intentas aprender palabras nuevas. Por supuesto, a veces puedes aprender palabras nuevas, pero no es el objetivo principal. Cuando escuchas, concéntrate en obtener información del español hablado. Es importante usar materiales que estén a tu nivel de español. Por ejemplo, puedes usar libros en español simplificado que tengan una grabación de audio. Realmente te recomiendo estos libros. Son fantásticos porque puedes elegir un libro según tu nivel de español. Cuando tengas un libro de este tipo, léelo primero y luego escucha la grabación en casa o cuando viajes. El segundo tipo de materiales para practicar la escucha son las películas y los vídeos en YouTube. Estos también son muy buenos. Puedes empezar a usarlos cuando conozcas 2000 palabras en español o más. Esto es lo que debes hacer con una película. Mírala por primera vez con subtítulos para que entiendas la historia. Luego, vuelve a verla sin subtítulos. Si te gusta mucho la película, puedes verla más de una vez. Cuando ves una película muchas veces, con cada visión puedes entender más. También es bueno ver videos en Internet sobre temas interesantes. Por ejemplo, si te gusta la naturaleza, puedes ver documentales sobre este tema. También puedes ver programas de telerrealidad. Los programas de telerrealidad son mucho más fáciles de entender que las películas o los documentales porque la estructura del programa suele ser la misma. Es necesario escuchar al menos 30 minutos al día. Cuando escuches materiales en español, siempre presta atención a lo que ya entiendes. Al principio puede ser solo el 10%. Eso es mejor que el 0%. Continúa escuchando y pronto puede ser el 20% o el 30%. Siempre mira lo que ya sabes y alégrate por cada nueva frase que entiendas. ¿Te ayuda esta información? Sí, dice el estudiante. Gracias. El tema de la escucha es muy interesante para mí. Ahora sé qué hacer cuando quiero mejorar en la escucha. Cuando quieras ser bueno escuchando, escucha 30 minutos todos los días. El viernes tenemos una conversación interesante en nuestra clase. Nuestra profesora nos hace una pregunta. Ella pregunta, ¿recuerdan su primer impulso para aprender español?
¿Recuerdan el momento en que comenzaron a aprender español? Yo digo que recuerdo el momento en que comencé a interesarme por el español. Mi profesora dice, ¿puedes contarnos sobre ese momento? Yo digo, sí. Primero debo decir que el español no siempre fue mi asignatura favorita. Comencé a aprender español en la escuela secundaria. Al principio fue muy difícil para mí. No entendía la estructura del idioma. Me parecía ilógica. Intentaba memorizar palabras. Intentaba aprender gramática, pero era muy difícil para mí. Cuando terminé la escuela secundaria, seguía siendo solo un principiante. No podía hablar español y creía que no podía aprender este idioma. Creía que el español no era para mí. Luego ocurrió algo. Siempre me gustó la música y cuando tenía 20 años comencé a escuchar a los Beatles. Quería entender sus canciones. Así que empecé a traducir los textos de sus canciones. Poco a poco entendía más y más. Luego conocí a 2 señoras de Madrid en un tren. Tuvimos una conversación sencilla, pero eso me ayudó mucho. Empecé a creer que podía aprender español. Desde ese momento trabajaba en mi español casi todos los días y mejoraba cada vez más. Luego comencé a venir a esta escuela. Mi profesora me agradece por contar mi historia. También me dice, hay algo muy interesante en tu historia. Primero, no tenías motivación para aprender español. Luego, tuviste una motivación. Querías entender las canciones. Puedes ver que la motivación es muy importante. Cuando la tienes, puedes aprender español. Cuando no la tienes, es muy difícil tener éxito. Luego, nuestra profesora les pregunta a todos en la clase sobre su motivación para aprender español. Las historias son muy interesantes. La motivación de una chica es poder leer libros históricos en español original. Un estudiante quiere ser entrenador profesional de tenis en Madrid. Quiere hablar español perfectamente antes de comenzar su carrera como entrenador. Una mujer quiere trabajar para una gran empresa internacional y necesita español para su trabajo. Puedo ver que todos tienen alguna motivación para usar el español en la vida real o para obtener información de los libros. Al final de la clase, nuestra profesora nos pregunta si nos gusta el español. Yo digo, no me gustaba el español en mi escuela secundaria, pero ahora me gusta mucho. Puedo ver lo útil que es conocer este idioma. Nuestra profesora dice, este es otro factor importante cuando aprendes un nuevo idioma. Es bueno que te guste algo relacionado con el español. Puede ser la gente, la música, la cultura o la historia. Si te gusta el español, es más fácil para ti aprenderlo. Si quieres comunicarte en español, es bueno saber 3000 palabras o más. Si no te gusta el español, es más difícil encontrar tiempo para practicar. Entonces es complicado llegar al nivel de 3000 palabras. Estoy de acuerdo con mi profesora. Ahora me gustan los Beatles, pero también mi profesora y mi jefe, que también es español. También me gusta el humor español. Ahora es mucho más fácil para mí encontrar tiempo para practicar español todos los días. El sábado voy a jugar fútbol para el equipo de mi escuela. Tenemos algunos jugadores muy buenos en nuestro equipo y ganamos 3-2. Todos estamos muy felices. Vamos al pub después del partido y celebramos nuestra victoria. Cuando quieres aprender español,
Necesitas tener motivación para usar el español todos los días. En la siguiente lección, uno de los estudiantes le hace esta pregunta a nuestra profesora. Usted dice que es bueno saber 3000 palabras. ¿Dónde puedo encontrar estas 3000 palabras? Mi profesora dice, puedes encontrar una lista de las 3000 palabras más frecuentes en español en Internet. Pero es difícil aprender palabras nuevas de esta lista. Estas palabras no están conectadas con ninguna historia. No aprendes qué otras palabras están relacionadas con estas palabras en las oraciones. Este sistema solo funciona para algunas palabras. Estas son palabras básicas que describen cosas y personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, madre, padre, manzana, azul, naranja, perro, gato, libro, coche, casa, ciudad, chico, chica, agua, cine o papel. Son palabras que representan algo que puedes imaginar fácilmente. Por ejemplo, cuando aprendes la palabra perro, puedes imaginar fácilmente qué es. Tienes una idea clara en tu mente de lo que significa la palabra, pero cuando quieres aprender palabras como decidir u opinión, este sistema no funciona tan bien. Este es un problema que tienen muchos estudiantes. Empiezan a estudiar con listas de palabras. Al principio funciona y creen que pueden aprender español de esta manera. No saben que cuando llegan al nivel de 1000 palabras, tienen que empezar a usar un sistema diferente. Si quieres aprender palabras de un nivel más alto, tienes que aprenderlas a partir de oraciones completas. Si entiendes el significado de una palabra en el contexto de una oración, puedes aprenderla mucho mejor. Puedes aprender palabras de listas, pero generalmente hay un límite al que puedes llegar con este método, y ese límite es de 1000 palabras. Además, este método de aprendizaje es muy lento. Hay formas mucho mejores que ya conoces, como la lectura. También hay una regla interesante que es bueno conocer. Cada palabra que sea importante para ti volverá a aparecer en tu vida una y otra vez. Esto es muy similar a cómo aprendemos nuestro propio idioma. Cuando somos niños, no estudiamos listas de palabras. Simplemente usamos el idioma y las palabras importantes aparecen en nuestras vidas repetidamente. Aprendemos nuevas palabras de esta manera durante toda nuestra vida. Por ejemplo, el verbo googlear es una palabra nueva en muchos idiomas. Aprendimos esta palabra utilizando el idioma. No la aprendimos de ninguna lista de palabras. Cuando escuchaste la palabra googlear por primera vez, probablemente no sabías qué significaba. Luego la escuchaste una y otra vez porque era importante para ti y, con el tiempo, entendiste su significado. Puedes olvidarte de las listas de palabras. Aprende nuevas palabras leyendo historias y otros textos interesantes. Cuando uses mucho el español todos los días, pronto podrás aprender 3000 palabras. ¿Tiene sentido? Sí, dice el estudiante, gracias. Después de la escuela, voy a mi trabajo. Ya conozco mi trabajo muy bien. Las cosas comienzan a ser automáticas. Estoy feliz de entender a mis clientes. No es muy difícil porque las conversaciones suelen ser muy similares. Nuestros clientes quieren café o sándwiches, así que las palabras suelen ser las mismas o muy parecidas. Mi confianza aumenta y a veces empiezo a tener conversaciones más largas con los clientes. Todo va bien, pero luego ocurre algo.
es un poco impactante para mí. Cuando aprendas una palabra nueva, apréndela como parte de una oración completa. El martes, cuando estoy en mi trabajo, sucede algo interesante. Dos clientes vienen a nuestro café. Son un marido y una mujer. El hombre empieza a hablarme. Sé que él habla español, pero no lo entiendo. No entiendo lo que quiere. Pienso que quiere algo que no tenemos, así que llamo a mi jefe. Ella habla con el hombre y le vende 2 cafés y 2 sándwiches. Me sorprende. Cuando se van, me acerco a mi jefe y le digo que siento no haber entendido al hombre. Ella me dice que está bien. Me explica que esto puede pasar cuando las personas hablan con un acento que es nuevo para nosotros. Me dice que la pareja era de Escocia. Al día siguiente voy a la escuela y le cuento esta historia a mi profesora. Le digo que me sentí realmente estúpido cuando no entendí a nuestro cliente. No estaba seguro si mi español era suficiente para mi trabajo. Mi jefe lo entendió, pero yo todavía necesitaba ayuda de mi profesora. Quería saber qué podía hacer en estas situaciones. Mi profesora me dice, entiendo, tú entiendes el español que se habla en Madrid, pero el acento latinoamericano es nuevo para ti. Tus oídos no están entrenados para ese acento. Necesitas escuchar más español latinoamericano. Debes entrenar tus oídos para este acento también. Lo que te pasó le puede pasar a cualquiera. Cuando ya hablas español a cierto nivel y vas a un país donde las personas hablan con un acento diferente, es normal que no entiendas. Está bien, y normalmente toma 2 semanas antes de que entiendas este nuevo acento. No pienses que hay algo mal contigo cuando no entiendes un acento nuevo. Con práctica, puedes entrenar tus oídos para ese acento. Entonces le pregunto, entonces, ¿qué puedo hacer para entender el acento latinoamericano? Yo no vivo en Sudamérica. Nuestra profesora dice, puedes ver películas con español latinoamericano o puedes ver comedias de situación de Sudamérica y pronto podrás entender. Le digo, gracias. Después de la escuela, voy de nuevo a mi trabajo. Alrededor de las 4 llegan 2 clientes interesantes a nuestro café. Esta vez no son de Sudamérica, son extranjeras. Quieren comprar café. Son 2 mujeres y está claro que su español es muy básico. Mi jefe las está atendiendo. Cuando ella escucha que no hablan español muy bien, hace algo muy interesante. Cambia su español. Usa frases muy simples con solo 3 o 4 palabras. Puedo ver que las mujeres la entienden. Compran 2 cafés, 2 sándwiches y 2 pasteles. Están felices y mi jefe también lo está. Cuando las mujeres se van, le digo a mi jefe que me pareció muy bien cómo cambió su español para que las 2 mujeres la entendieran. Mi jefe me dice que a veces tiene que hablar en un español muy simple. No importa si los clientes hablan español bien o no. Son nuestros clientes y tenemos que hacer todo lo posible para ellos. Si ven que pueden hablar en español aquí, pueden venir a nuestro café todos los días. Creo que nuestra jefa es una buena empresaria. Ella hace todo lo posible para hacer felices a nuestros clientes. Es cierto que tenemos muchos clientes. Nuestro café está ocupado todos los días. Cuando quieras entender a personas con un acento especial, escucha audios con su acento durante un tiempo. Al día siguiente en la escuela, le cuento a mi profesora sobre mi experiencia con mi jefa
y las dos mujeres que no hablaban muy bien español. Nuestra profesora dice: «Genial, tu jefa debe ser una chica muy inteligente. Es cierto que puedes comunicarte con todos». Las personas que hablan español muy bien pueden tener una conversación con aquellos que están comenzando su camino. Hoy podemos hablar sobre los diferentes niveles de español y lo que puedes hacer en estos niveles. Empecemos con el nivel más bajo de 1000 palabras. En este nivel, los estudiantes pueden hablar sobre cosas básicas de la vida diaria. El habla es muy limitada, pero ya es posible comunicarse lentamente por un corto tiempo con personas que quieren hablar contigo. Tus oraciones son cortas. Generalmente tienen 4 palabras. Si los demás también hablan en oraciones cortas, puedes tener una conversación básica. Cuando los estudiantes pasan a un nivel más alto, que es de 2000 palabras, las conversaciones son más fáciles y las oraciones son más largas. Este es el nivel en el que estás ahora. Puedes hablar sobre muchas cosas de tu vida. Puedes hablar sobre tu familia, tus pasatiempos, tu trabajo y tus viajes. A veces puedes tener un problema cuando quieras entrar en una conversación más profunda sobre algunos temas. Pero este nivel suele ser suficiente para el uso diario del español. Si quieres ser capaz de tener una conversación más profunda sobre muchos temas, es bueno conocer 3000 palabras. Es un buen objetivo para los estudiantes de español. Claro, puedes aprender más de 3000 palabras. Con más palabras, te será más fácil comunicarte en español. Pero 3000 palabras es el nivel que generalmente es suficiente para comunicarte en español sobre casi todo. Creo que las dos señoras en tu café conocían unas 1000 palabras. Tu jefa llegó a su nivel y tuvo una conversación básica con ellas. Después de la escuela voy a mi trabajo. Las dos señoras vienen a nuestro café nuevamente. También traen a 2 de sus amigas. Me toca a mí atenderlas. Les hablo en oraciones simples y cortas. ¿Me entienden? Esto es genial. Me dicen que son turistas de Japón. Me dicen que les gusta nuestro café porque la gente las entiende aquí. Cuando quieras poder comunicarte en español, aprende 3000 palabras. El jueves voy a la escuela nuevamente. Una estudiante tiene una pregunta muy interesante. Ella dice: «Soy muy tímida cuando tengo que hablar español. ¿Puedes ayudarme? No quiero ser tan tímida». Nuestra profesora dice: «Es cierto que cuando usamos idiomas extranjeros, es natural que tengamos timidez. Hacemos algo que no conocemos perfectamente. La posibilidad de cometer un error es muy alta. Yo también era muy tímida cuando aprendí idiomas extranjeros. Recuerdo bien cómo tenía miedo de cometer un error. Cuando cometía un error, me sentía tonta y a veces mi cara se ponía roja. Ahora es diferente. Uso los idiomas para comunicarme. Solo me importa la comunicación. Sabes que estoy aprendiendo francés estos días. A veces cometo un error, pero eso no puede detenerme de usar el francés. Es cierto que a veces aún me siento tímida cuando tengo que hablar francés. A veces mi cara se pone roja, pero no me importa mucho. Es un sentimiento humano natural y siempre es un momento corto. Sigo usando el francés porque sé que solo usándolo puedo mejorar. También trato de ver las cosas como son. Soy una estudiante y estoy en el camino hacia un buen francés.
No es posible saltarse muchos niveles en un solo día. El principiante no puede ser un hablante perfecto en una hora. También veo lo que significo para las personas a mi alrededor. Cuando ya hablo algo de francés, tengo un valor para las personas que hablan francés. Puedes ver lo mismo. Cuando ya hablas algo de español, puedes tener una conversación con otras personas en español. Eso es genial. Mira lo que ya sabes. Sabes 2000 palabras. Ya has pasado de 0 a 2000 palabras. Estés feliz por ello. Algunos estudiantes tienen la sensación de que saber español significa poder hablar como un hablante nativo, tener una pronunciación perfecta, una gramática perfecta y hablar perfectamente sin cometer errores. Piensan que si no lo hacen, no saben español. Son tímidos porque no son perfectos. Estos estudiantes son muy duros consigo mismos. Y no es necesario. Eres genial porque ya hablas algo de español. Sigue trabajando en tu español y tu timidez puede ir desapareciendo poco a poco. Me gusta lo que nos dice nuestra profesora. Yo también soy tímido a veces. Sé que tengo que practicar mucho hablar, pero en algunas situaciones no quiero parecer tonto y no hablo tanto como podría. Decido ser más valiente en esas situaciones y usarlas para practicar más. Luego, una estudiante dice, a veces quiero decir algo, pero no sé la palabra que quiero decir. Entonces me detengo y no sé qué hacer. En estas situaciones me siento muy tonta. Luego, la próxima vez que pueda hablar español, no quiero hablar porque no quiero estar en esta situación tonta otra vez. ¿Puedes ayudarme con esto? Nuestra profesora dice, cuando empiezas a hablar español, tienes que prepararte para una cosa. Es una situación en la que no sabes una palabra que quieres decir. En esa situación, tienes que aprender a describir la palabra. Esta habilidad es muy importante cuando aprendes un nuevo idioma. Necesitas aprender esta habilidad. Necesitas entrenar cómo expresar ideas con el vocabulario que tienes. Por ejemplo, no sabes cómo decir la palabra llave. Puedes describirla como una cosa pequeña para abrir una puerta. También describes palabras en tu idioma nativo, pero generalmente no eres consciente de ello. Si no sabes la palabra para algo, simplemente lo describes a la otra persona para que la otra persona entienda qué es. Puedes hacer lo mismo en español, pero realmente necesitas entrenar esta habilidad. Pensar en voz alta es una técnica muy buena para usar cuando quieras poder describir bien. Usa el pensar en voz alta todos los días y tu habilidad para describir cosas puede mejorar. Puedes aprender español solo cuando usas español. Está bien ser tímido, pero eso no puede detenerte de usar español. El día siguiente es viernes y voy a la escuela nuevamente. Estoy feliz de ir a esta clase no solo porque tenemos una gran profesora. Me gusta esta clase porque hay estudiantes de muchos países diferentes. Algunos estudiantes son de Europa. Algunos estudiantes son de Sudamérica. También hay una estudiante de Japón y una de Corea del Sur en mi clase. Esto es bueno para mí porque los estudiantes no hablan mi idioma nativo. Cuando hablo con ellos, tengo que usar solo español. Es muy bueno para mi práctica. Hoy tenemos a una estudiante nueva en nuestra clase. Se llama Sofía. Ella es de Argentina. Al principio de la lección, Sofía dice que cree que no tiene talento para estudiar idiomas, pero quiere trabajar duro para mejorar. Mi profesora le pregunta, ¿por qué crees que no tienes talento? Ella responde,
Creo que no tengo talento porque mi hermana aprende español muy rápido, pero para mí es difícil. Luego, nuestra profesora les pregunta a todos en la clase, ¿creen que tienen talento para aprender idiomas? Por favor, levanten la mano si creen que tienen talento. Miro alrededor de la clase y nadie levanta la mano. Mi profesora sonríe, luego dice, ahora quiero contarles algo. Muchas personas piensan que se necesita tener talento si realmente quieres aprender un nuevo idioma. Estoy de acuerdo. Sí, necesitas tener talento si quieres aprender un nuevo idioma, pero también creo que ya tienes talento para aprender idiomas. ¿Por qué tienes talento? Tienes talento porque ya aprendiste un idioma, que es tu idioma nativo. Tuviste éxito aprendiendo tu idioma nativo y hablas ese idioma con fluidez. Todas las personas que pueden aprender su idioma nativo tienen talento para aprender idiomas. ¿Por qué muchos estudiantes creen que no son talentosos? La razón es esta. Hay personas que son súper talentosas. Sí, es cierto. Estas personas súper talentosas recuerdan nuevas palabras muy rápido y por más tiempo. Tal vez conoces a estas personas. Tal vez sea alguien en tu trabajo o en tu familia. No hay muchas de estas personas, pero existen. Creo que esa puede ser también la hermana de Sofía. Aprender un nuevo idioma es divertido para estas personas y lo hacen con facilidad. Sofía dice que es cierto, que su hermana realmente es mejor que todos los demás. Nuestra profesora continúa, es cierto que estas personas súper talentosas existen. Es un hecho y no podemos hacer nada al respecto, y no es un problema. El problema es que nos comparamos con estas personas y, si no aprendemos tan rápido como ellas, pensamos que no somos talentosos. Les quiero pedir algo. Por favor, no se comparen con estas personas súper talentosas. Sí, ellas tienen suerte y tienen una ventaja, pero ustedes también pueden tener suerte y son súper talentosos para hacer otras cosas. Tal vez son más talentosos que otros cuando aprenden a cantar, nadar, jugar al tenis, contar números, cocinar o reparar autos. Las personas no son todas iguales. Esa es la belleza de este mundo. Ahora pueden creer que también son talentosos, tal vez no súper talentosos, pero talentosos. Cuando creen que son talentosos, aprender español será más fácil para ustedes. Estas palabras de nuestra profesora son muy útiles para nosotros. Sé que soy talentoso para jugar al fútbol y al tenis. Ahora sé que también soy talentoso para aprender español. Es genial. Y lo que también es genial es que hay una fiesta escolar por la noche. Estoy deseando mucho esta fiesta. Sé que algunas chicas de nuestra clase van a IR. Espero que nuestra nueva estudiante Sofía también vaya a la fiesta. Conozco a Sofía desde solo un día, pero me gusta mucho. Si puedes hablar tu idioma nativo, entonces tienes talento para aprender español. El lunes voy a la escuela nuevamente. Nuestra profesora nos pregunta sobre la fiesta escolar del viernes. Un estudiante dice que la fiesta estuvo genial. Tuvimos muchas bebidas y mucha diversión. A las chicas de nuestra clase también les gustó la fiesta. Me gustó mucho la fiesta también porque Sofía estaba allí. Pude hablar con ella y bailamos juntos. Todo fue muy bonito. También había 2 chicos de mi equipo de fútbol en la fiesta. Estos chicos son de Brasil. Su español era básico.
Solo podían hablar en oraciones cortas, pero fueron muy divertidos en la fiesta. Hicieron muchas bromas sobre la vida en España, sobre otros jugadores de nuestro equipo y sobre las chicas de su clase. Sus oraciones eran muy cortas, con solo 3 o 4 palabras, pero podían hablar con fluidez. Cuando hablamos sobre la fiesta, le digo a mi profesora: fue realmente interesante ver que alguien que no sabe muchas palabras ya puede hablar con fluidez. Conozco algunos estudiantes que están en un nivel mucho más alto y no pueden hablar con fluidez. Mi profesora dice: los 2 chicos de tu equipo de fútbol te mostraron el camino correcto. Los chicos usaron lo que sabían. Solo les importaba lo que realmente era importante. Era la comunicación. Luego, una chica pregunta: entonces, ¿qué podemos hacer si queremos hablar español con fluidez? ¿Ir a fiestas y hacer bromas? Mi profesora dice: primero, déjenme explicar qué es hablar con fluidez. Muchos estudiantes piensan que hablar con fluidez es hablar rápido con muchas palabras y gramática perfecta. Pero hay una definición mejor y más correcta de hablar con fluidez. Hablar con fluidez es hablar sin pausas largas. Algunas personas pueden hacerlo con 1000 palabras, algunas personas pueden hacerlo con 2000 palabras, pero también hay personas que saben 3000 palabras y no pueden hablar con fluidez. Si quieres hablar con fluidez, tienes que practicar hablar. No hay otra manera de mejorar tu fluidez. Hablar es una actividad física. Es como tocar un instrumento musical. Si quieres tocar un violín, necesitas entrenar la conexión entre tu cerebro y los músculos de tus dedos. Cuando quieres hablar bien, necesitas entrenar la conexión entre tu cerebro y los músculos de tu boca. Algunos estudiantes tienen una experiencia interesante. Tal vez tú tengas esta experiencia también. Conoces a un extranjero que quiere hablar contigo en español. Quieres decir ideas que están en tu cabeza, pero no puedes hacerlo. No puedes encontrar las palabras correctas. Luego, cuando terminas la conversación y la repasas en tu cabeza, puedes ver que en realidad sabes las palabras correctas. Pero la conversación ya terminó. ¿Por qué tienes esta experiencia? Porque tienes poco entrenamiento. Tu hablar no es automático. Y no es automático porque no lo practicas lo suficiente. Cuando quieras hablar con fluidez, te recomiendo hablar al menos 30 minutos al día. Puedes hablar con una persona real. Si no tienes una persona real para una conversación, puedes hacer pensar en voz alta. Es necesario realmente pensar en voz alta y no solo pensar en tu cabeza. Necesitas practicar la conexión entre tu cerebro y tus músculos. ¿Puedes hacer esto pensando en voz alta? ¿Tiene sentido? Sí, dice la chica. Si quieres hablar con fluidez, habla durante 30 minutos cada día.